Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump tachó de comunista a Zohran Mamdani y dijo que Miami será un refugio para quienes escapen de lo que calificó como régimen comunista en Nueva York. Estas declaraciones llegan tras el triunfo del demócrata, primer musulmán y socialista en ser alcalde de la Gran Manzana. Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno alista una reforma para que el acoso sexual sea homologado como delito en los 32 estados de México. La presidenta fue agredida y acosada el martes en plena calle por un hombre quien ya fue detenido. El Tribunal Supremo de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina Yanine Áñez y mandó a excarcelarla inmediatamente. La antigua mandataria fue procesada por haber asumido el poder de manera ilegal cuando Evo Morales escapó a México luego de que el poder militar exigiera su renuncia. En deportes hablamos del cierre de la cuarta fecha de la Liga de Campeones de la UEFA, que tuvo una jornada de 26 goles este miércoles. Junto a Luis Méndez Urich revisamos resultados y conoceremos qué sudamericanos marcaron para sus clubes. Y en economía hablamos del plan de Alemania para que ciudadanos afganos varados en Pakistán renuncien a su idea de llegar al territorio germano. Berlín busca compensar con dinero a quienes escojan otro país distinto a Alemania como lugar de destino. Lo revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Iniciamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump tachó de comunista al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Desde Miami aseguró que la ciudad más popular de la Florida será un refugio para quienes escapen de lo que tachó como régimen comunista en la Gran Manzana. Las declaraciones del mandatario republicano ocurren un día después del triunfo del joven demócrata de 34 años, que se convertirá en el primer musulmán y socialista en estar al frente de la ciudad más grande de la Unión Americana y el centro financiero del mundo. El personaje del momento designó a 5 mujeres para encabezar la transición. Escuchemos. Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso pretenden hacerle a Estados Unidos, solo tienen que mirar el resultado de las elecciones de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país. Tras los resultados de anoche, la decisión que deben tomar todos los estadounidenses no podría ser más clara. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Les parece lógico? Sentido común. ¿Es sentido común o comunismo? Y ya saben, si echamos un vistazo, si miramos 1000 años atrás, no ha funcionado. Si funcionara, supongo que lo estaríamos usando, pero no ha funcionado. Nuestros adversarios nos ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico. Los habitantes de Nueva York se enfrentan a una doble crisis en este momento, una administración autoritaria y una crisis de asequibilidad de la vivienda, y mi trabajo será resolver ambas. Mi trabajo será defender la ciudad y también asegurar que no veamos a Washington, D.C. como la causa de todos los problemas que tenemos en la ciudad de Nueva York. No me andaré con rodeos al hablar del presidente Trump. Seguiré describiendo sus acciones tal como son y siempre dejaré abierta la posibilidad de dialogar, porque no se puede entender como una discusión entre dos personas. Y mientras unos festejan tras los resultados de los comicios locales en los que el opositor Partido Demócrata arrasó, otros protestan. En una manifestación anti-Trump en Washington, D.C., personas caracterizadas de los personajes de la famosa novela convertida en serie El cuento de la criada, marcharon por las calles. El objetivo, visibilizar la deriva autoritaria por la que atraviesa el país en el segundo periodo de Donald Trump frente a la Casa Blanca. Aquí los detalles. De la distopía creada por Margaret Atwood a la realidad. Visten como las mujeres esclavizadas que aparecen en la ficción para denunciar los tiempos actuales que corren en Estados Unidos. Hoy representamos al ejército de las criadas. Yo voy vestida de tía, lo cual es en realidad solo una variación de la historia original y del papel de dominación. Y estamos aquí para oponernos al fascismo. Así que al utilizar estos símbolos estamos hablando claramente de la realidad en la que vivimos ahora y de que nos negamos a aceptar una América fascista. Pancartas y consignas para denunciar, dicen, una deriva vergonzosa, la misma que adopta la serie de televisión que emularon en las calles de Washington.
Hay muchas razones para estar aquí, desde los inmigrantes que están detenidos, los niños atados con bridas, los inmigrantes a los que no se les da de comer, su comida tiene gusanos, una deuda de 5.600 millones, los recortes en la investigación del cáncer, los recortes en nuestros controladores aéreos, en la NASA, ahora en las prestaciones SNAP, que se destinan principalmente a las personas que trabajan y a los ancianos. Es simplemente trágico. Somos el país más rico del mundo y no tenemos red de seguridad. Una protesta anti-Trump teñida de rojo para conmemorar el primer aniversario desde que el actual presidente ganó las elecciones. Y este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual. Un hombre la agredió en plena calle y a la luz del día. Los hechos quedaron registrados en un video que despertó indignación, pero también miedo, mucho miedo. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a la senadora por Morena, Citlali Hernández, a quien encargó personalmente la mandataria mexicana encargarse del tema. Muchísimas gracias por la comunicación. Bienvenida. Al contrario, buenas noches, qué gusto saludarte, Elena, a ti y al auditorio. A mí también, ahora desde Bogotá. Senadora, lo ocurrido a la presidenta es algo que viven las mujeres en México todos los días. ¿Qué hace posible para poder entender el contexto mexicano que esto ocurra? Mira, yo creo que es una situación que vivimos las mujeres en todas partes del mundo, es decir, esta violencia machista que proviene de esta idea que se ha ido gestando al paso del tiempo, en el que un hombre cree que puede involucrarse en el espacio privado, personal, vital o incluso tocar el cuerpo de una mujer. Todas las violencias que tiene un sentido contra las mujeres provienen de esa percepción machista, y yo creo que lamentablemente esta situación la vivimos en muchas partes del mundo. En México, pues como la presidenta lo decía por la mañana, esto que le pasó a ella al estar caminando por el centro de la ciudad y ser saludada por varias personas, pues es algo que viven lamentablemente varias mujeres a lo largo y ancho del país. Algo creo que es importante hablar del contexto que vive México, la llegada de una presidenta, la creación de la primera Secretaría de Mujeres dentro del gabinete del Gobierno de México que tengo el honor de encabezar, la implementación de reformas constitucionales y legales de protección a las mujeres y el trabajo que hemos comenzado a realizar nos permite mandar un mensaje a todas las mujeres mexicanas en varios sentidos. Uno, que no están solas, que hay muchas formas de denunciar, de combatir esta. Dos, que denuncien, que sepan que hay pues un acompañamiento a raíz de esta secretaría y de las diversas autoridades de Procuración de Justicia con quienes trabajamos. Y tres, un mensaje a la sociedad. No podemos normalizar este tipo de violencia, tenemos que seguir combatiéndolas, pero sobre todo prevenirlas para que no se vuelvan parte de la convivencia cotidiana entre hombres y mujeres. Y el mensaje también a los hombres de que es preciso que en este momento en México, donde construimos mayor igualdad, mayor presencia de las mujeres en todo, los hombres también formen parte de un cambio cultural, donde la convivencia sea entre iguales, como pares, sin que un hombre crea que puede tocarnos como si fuéramos de su propiedad o si fuéramos un objeto. Así es, como mujer, pero también como mexicana, en cuanto vi el video pensé, si eso ocurre con la presidenta de México, ¿qué podría ocurrir conmigo? Pero sobre todo con mujeres que viven en zonas todavía más riesgosas o más peligrosas. Dicho esto, senador, en sus propias palabras, la discusión no debe de girar en torno a la víctima, sino al agresor. Pero ¿qué se hará entonces desde el gobierno mexicano para poder garantizar que, por una parte, las mujeres no sean víctimas de acoso y, por otra, que los acosadores y los agresores no queden impunes, senadora? Claro. Mira, yo creo que el sentimiento que tuvimos todas las mujeres mexicanas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, fue de mucha indignación, y de eso ha pasado o que podría pasarnos. En ese sentido, se vuelve de mucha relevancia esto que la presidenta ha anunciado en la mañana. Me ha encargado buscar la homologación del tipo penal de abuso sexual en todas las entidades federativas y la máxima difusión de que las mujeres sepan que eso es un delito, cómo denunciarlo, y buscar los mecanismos de fortalecer que esta denuncia sea efectiva. Estamos viviendo un proceso
donde con el compromiso de la presidenta estamos en una fase integral de atención a las mujeres, de prevenirlo, que eso es muy importante. No queremos seguir atendiendo violencias, construir nuevas leyes, políticas públicas, sino que también queremos avanzar hacia tener nuevas generaciones que convivan de manera distinta, a fortalecer la atención que muchas veces en México, como seguramente en muchas partes del mundo, de la manera más adecuada, con mayor perspectiva de género o sensible, y ahí estamos trabajando citación a personales de fiscalías, ministerios públicos, policías, etcétera. Y tercero, bueno, que importante este cambio cultural, estas campañas, estas políticas que convoquen a toda la sociedad, a actores públicos y privados, a que nos ayuden a visibilizar qué es violencia, a saber cómo denunciarlas, a combatirlas, y a no replicarlas, incluso en esta búsqueda del cambio cultural. Me parece que en México estamos avanzando hacia eso, y bueno, lamentablemente le pasó esto a la presidenta, colocó poco en la mujer quizás con mayor conocimiento público de una situación que le pasa lamentablemente a muchas mujeres en este país, y que estamos trabajando en todos los frentes para que se pueda denunciar, pero sobre todo se erradique lo más pronto posible esta convivencia insana en la que un hombre crea que puede pues, tocarnos o acosarnos con impunidad. Senadora, y el acoso contra la presidenta pone sobre la mesa, y hay que decirlo, el esquema de seguridad de la mandataria. Entiendo que la cercanía con la ciudadanía es algo que le importa a ella y le importa a Morena, pero ayer quedó claro que está muy expuesta y que es vulnerable. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, yo pienso que la presidenta, como en su momento el presidente López Obrador, esta convicción de la Cuarta Transformación en México es de plena cercanía con el pueblo de México. Creo que sin duda su equipo deberá tomar mayores precauciones, pero la presidenta lo ha dicho con mucha responsabilidad y sensatez. Si su equipo de seguridad, si el Gabinete de Seguridad Nacional le dice que hay un riesgo y que debe dar la seguridad, ella lo hará. En tanto no sea así, este acontecimiento no la va a hacer cambiar, digamos, en su política de cercanía con la gente. Sí creo que su equipo va a tomar mayores precauciones, pero insisto que creo que lo fuerte de este acontecimiento, lo lamentable, es que no debería de pasarle a ninguna mujer, ni a la presidenta ni a nadie, que caminando por las calles alguien se acerque de esta manera, ¿no? Entonces, pues la presidenta ha dicho que por ahora no reforzará su seguridad, y pues nosotras seguiremos haciendo lo propio para que pues cada vez disminuya más la violencia en cualquiera de sus expresiones hacia las mujeres. Así es, senadora, y sirva decir que esto ocurrido con la presidenta Claudia Sheinbaum pone en foco lo que ocurre, como bien decía usted, con muchas mexicanas, y no solamente mexicanas, sino con mujeres a lo largo del mundo. Gracias nuevamente por la comunicación a la senadora Citlali Hernández. No, al contrario, un gusto, buenas noches. En más información, en Bolivia, la justicia revocó la sentencia de 10 años que caía sobre la expresidenta Yanine Áñez. Los abogados y los familiares aseguraron que el jueves será liberada y planea asistir a la investidura presidencial de Rodrigo Paz el próximo sábado. Además, los magistrados ordenaron que se empiece un juicio político contra Áñez, como deseaba la defensa de la antigua mandataria. Ordenan la liberación de la expresidenta Yanine Áñez. Los abogados y los familiares de la mandataria, que estuvo al frente de Bolivia entre 2019 y 2020, anunciaron que saldrá libre el jueves. Esto sucede luego de que el Tribunal Supremo anulara la sentencia de 10 años de cárcel e indicara su excarcelación inmediata por el voto de 7 de los 9 magistrados. Bueno, mi madre está muy tranquila, está muy feliz, estaba muy emocionada. Le emociona mucho volver a reunirse con su gente, con su familia, disfrutar de su libertad. Yo como hija igual me llena mucho de emoción, y dice que estos 5 años no fueron en vano, que ella cumplió con su deber, cumplió con el país, sabía que tenía la verdad y que estaba con Dios, y que sí iba a salir cuando el MAS se vaya, y eso fue lo que pasó. Esta medida sucede en las vísperas de la investidura de Rodrigo Paz como nuevo presidente, la cual tendrá lugar el próximo sábado.
Desde el círculo de Áñez afirmaron que irá a la Asunción de Paz. Seguidores de la expresidenta se acercaron a las puertas del Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Estamos felices de que la expresidenta recupere su libertad. Este ha sido un juicio político, una venganza del MAS. Áñez asumió luego de la dimisión de Evo Morales en 2019, quien dejó su cargo y escapó a México cuando el poder militar del país andino le pidió la renuncia. Al tiempo que decidieron la anulación de su proceso penal, rotulado como golpe de Estado 2, la Corte Suprema ordenó un juicio político, como decía la defensa. Por otro lado, aún debe resolverse su responsabilidad en los casos de Sencata y Sacaba, donde una veintena de civiles murieron por represión policial. La legislatura tiene que definir si avanza con un juicio de responsabilidades. Es tiempo de deportes en France 24. Y saludo con mucho gusto nuevamente a Luis Méndez Urich. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Elena. Vamos a iniciar hablando de fútbol porque ya tuvo lugar la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. Así es, Elena, una jornada que tuvo muchos goles y destacaron también algunos sudamericanos, como es el caso de Estevao y Alejandro Garnacho, que se combinaron para rescatar un punto en el empate a 2 goles del Chelsea contra el Karabakh de Azerbaiyán. El joven brasileño abrió la cuenta para el Chelsea a los 16 minutos con un remate de pierna izquierda que sorprendió al arquero Mateusz Kochalski. El Karabakh le daría vuelta al resultado con tantos de Leandro Andrade a los 29 y de Marko Jankovic a los 39, este último de pena máxima. Pero el argentino Alejandro Garnacho marcó el empate con un remate de larga distancia a los 53 minutos. En otro duelo, Lautaro Martínez abrió el marcador para el Inter en su triunfo de 2-1 ante el Kairat de Kazajistán. Ofri Arat empató para el conjunto visitante, pero el brasileño Carlos Augusto sentenció a los 67. En otro partido, Derrick Lukasen marcó el único tanto en el triunfo del Pafos sobre el Villarreal de España. En otro resultado, el Newcastle venció 2-0 al Athletic Club. Allí marcó el brasileño Joelinton. El Galatasaray venció como visitante 3-0 al Ajax de Países Bajos, triplete de Víctor Osimhen. Leverkusen venció al Benfica 1-0 como visitante. Brujas empató a 3 goles frente al Fútbol Club Barcelona. Los blaugranas estuvieron abajo en el marcador. El City de Guardiola venció 4-1 al Dortmund y el Atalanta se impuso 1-0 al Marsella como visitante. Ahí están los sudamericanos luciéndose. Así es. En Europa. Bueno, seguimos hablando del deporte rey porque hay malas noticias para el PSG. Sí, este miércoles se confirmó la lesión del marroquí Achraf Hakimi, sufrida en el partido contra el Bayern Múnich. De acuerdo con un comunicado del conjunto, el defensor sufre de un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que estará de baja, según el comunicado, por algunas semanas. Aunque medios en Francia sostienen que la ausencia podría oscilar entre 6 y 8 semanas, por lo que además de perderse los encuentros con el Paris Saint-Germain, también se ausentará de la Copa Africana de Naciones, que comienza en el mes de diciembre. Pero el club parisino también reportó otras bajas. Ousmane Dembélé presentó una lesión en la pantorrilla. Nuno Méndez sufre de un esguince en la rodilla izquierda y este documento también refiere que Désiré Doué continúa su proceso de recuperación tras sufrir un desgarro muscular a finales de octubre. Más resultados sobre fútbol, pero esta vez sobre la Copa Mundial Sub-17. Así es, fue un mal día, Elena, para las selecciones latinoamericanas en el torneo. En uno de los partidos, Irlanda superó a Panamá 4-1. Uzbekistán venció 2-1 a Paraguay. Francia venció 2-0 a Chile. En otros resultados, Estados Unidos se impuso 1-0 a Burkina Faso y Austria hizo lo propio ante Arabia Saudita con ese mismo resultado. Y en más información también sobre fútbol, Luis, la FIFA promueve el trabajo por la paz. ¿De qué se trata? El organismo rector del fútbol ha creado un premio para reconocer, como bien lo apuntas, la labor de aquellas personas que, y cito lo siguiente, hayan protagonizado acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz. Este galardón se concederá año a año y su primer reconocimiento será entregado el próximo 5 de diciembre en el marco del sorteo de la Copa Mundial 2026 a celebrarse en Washington. En un mundo cada vez más convulso y dividido, es fundamental reconocer la extraordinaria contribución de quienes trabajan incansablemente para poner fin a conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz. Así se lee en parte del comunicado emitido por la FIFA. Ahora sí, Luis, finalizamos con baloncesto para hablar de la Euroliga en específico. Sí, porque allí comenzó la jornada número 9.
con un solo partido en agenda para este miércoles. Allí Estrella Roja de Belgrado superó 86 por 68. En mi país se diría Capicúa al Panathinaikos griego. Una excelente temporada la que está viviendo el conjunto de Belgrado, que tomó dominio en la pizarra desde los primeros minutos y marcó diferencias con un parcial de 22 en el primer cuarto y de 21-8 en el tercero. El quinteto griego pudo maquillar este resultado con un parcial de 19-28 ya en el último periodo. El escolta Cody Miller McIntyre y el ala pivot nigeriano Chima Moniki marcaron un partido de 14 unidades cada uno, siendo los mejores a la ofensiva por los ganadores. Por los de Belgrado no vio acción el base brasileño Yago dos Santos. Estrella Roja con este resultado pasó a ocupar provisionalmente el primer lugar de la tabla con un récord de 7 victorias y 2 derrotas. Muchísimas gracias por la información deportiva, Luis Méndez. A ti un placer. Ahora es tiempo de economía en France 24. Juan Pablo Lucumilla está aquí con nosotros. Bienvenido, Juanpa. Un placer estar con ustedes. Vamos a iniciar hablando del protagonista de la jornada de ayer y todavía de la de hoy. Hablando de las propuestas precisamente económicas del nuevo alcalde de la Gran Manzana. Algunos analistas las califican, como bien sabes, de controvertidas, pero otros de innovadoras. Así es, Elena, pues el que será alcalde de la ciudad que se considera como la más rica de Estados Unidos propuso en campaña unas ideas que ahora los que votaron por él le pasarán factura para ver si las cumple. Mandami, recordemos, es un joven de 34 años que se presentó como musulmán, socialista y de ascendencia surasiática por su familia que proviene de India, pero nació en Kampala, Uganda. Hasta ahora también se ha presentado como todo lo opuesto a Trump y ha dado un mensaje de esperanza para todos. Musulmanes, judíos, hombres, mujeres, migrantes, negros y una lista más larga. Su estudio en educación superior es estudios de África y evidentemente su paso también ha sido como legislador. Dentro de sus propuestas apuntó por un plan para crear el primer programa universal de cuidado infantil de la ciudad de Nueva York, también hacer que los autobuses urbanos sean gratuitos y prometió hacer realidad la congelación de alquiler de apartamento para 1 millón de inquilinos en una de las ciudades con los precios más elevados del mundo. También ha propuesto un impuesto a los residentes más ricos de la ciudad y un aumento en la tasa de impuestos corporativos para así poder pagar estas creativas ideas políticas que sus críticos, hay que decirlo, han dicho que no son realistas. Bueno, pues si te parece, vamos a revisar una a una estas propuestas, empezando, por ejemplo, por las guarderías. Empecemos por ahí. El costo del cuidado infantil está en un nivel de crisis en la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades más caras del mundo, como lo mencionábamos, en donde, por ejemplo, las guarderías infantiles pagan altísimas sumas de dinero por el alquiler de un lugar que ni siquiera se acerca por ese mismo valor a un espacio educativo en Europa. Con esto en mente, Mandami propuso implementar un cuidado infantil universal para todos los niños de la ciudad de Nueva York de 6 semanas a 5 años de edad, a ampliar también esos programas existentes de prekinder. ¿Cómo financiaría esto? Pues con su idea bandera, elevando los impuestos a las personas con altos ingresos y a las corporaciones. Pero críticos dicen que aún así, con estos impuestos que se recojan, no sería dinero suficiente para subsidiar a todos los menores como él plantea. Vamos con otra, por ejemplo, la de autobuses gratis para todo Nueva York. Transporte gratis para todos. Mandami propone no solo autobuses gratuitos para todo el mundo, sino también más rápidos para que las personas lleguen a sus destinos en menor tiempo en la congestionada Nueva York. Propuso entonces expandir su programa piloto de la era de la pandemia y eliminar las tarifas en todos los autobuses urbanos. Dijo que expandirá los carriles exclusivos para autobuses para acelerar el tránsito de los mismos y también financiaría con el dinero de los ricos que paguen en sus impuestos y declaraciones sobre la renta de aquellos que ganen más de $1 millón al año. Esta sería, de nuevo, pues su principal opuesta donde saldría el dinero. Juan Pablo, pero Mamdani no solamente propuso guarderías gratis y autobuses gratis, sino que también quiere que todas las personas en la Gran Manzana coman gratis. Educación, transporte y en este caso alimentación. La propuesta del musulmán socialista es que hayan tiendas de comestibles administradas para la ciudad o en diferentes lugares. Le gustaría por lo menos 5 tiendas de comestibles subsidiadas por el gobierno
una en cada distrito de la ciudad de Nueva York. Esta es una de las ideas más controvertidas de Mamdani y los críticos comparan su plan con el racionamiento de la alimentación del gobierno de la era soviética, que recordemos fue una idea que terminó con colas interminables de gente pidiendo comida limitada y de calidad deficiente, que aunque garantizaba comida a bajo costo no era la mejor. Esa es la comparación que hacen los analistas con la propuesta de él. Hay que ver cómo llegue a la marcha. Mamdani, quien se refiere a su plan como una opción pública para los productos, ha dicho que estas tiendas del gobierno abordarían el aumento de los precios de los alimentos utilizando terrenos para la ciudad, para las tiendas, y pues comprando alimentos a precios mayoristas y no cobrando impuestos a la propiedad de los propietarios de estas tiendas. De nuevo, también esa sería la manera en cómo bajaría esos costos, pues para poder dar esa alimentación gratis. Justamente hablas de los analistas. ¿Qué dicen ellos acerca de las propuestas del próximo alcalde de Nueva York? Si son viables o no y cómo las llevaría a cabo. Elena, pues todas estas ideas son innovadoras, pero evidentemente no se han dado en ningún momento. Hay que ver cómo llegan a la implementación, por eso los analistas dibujan ese panorama. Muchos han llamado sus ideas como poco realistas y fuera del mundo real, pero ahora como alcalde necesitaría que la legislatura estatal y el gobernador, o en este caso la gobernadora, pues aprueben un aumento de impuestos para poder tener el dinero y poder lograr todo esto. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que respaldó a Mamdani, ha dicho que no apoyará un aumento de impuestos a los más ricos. Ella, por ejemplo, argumenta que no quiere que los líderes empresariales abandonen el estado y se vayan para otro lugar, en un lugar también donde está pues la bolsa de Nueva York, la bolsa de Estados Unidos y pues otras empresas también grandes del mundo. Estamos hablando de la capital financiera del mundo. En ese sentido, nos quedamos en Nueva York para poder revisar los indicadores de la bolsa de valores. Revisemos los índices. Allí en Nueva York, Wall Street se recuperó de las pérdidas del martes luego del desánimo de los empresarios por los excesivos valores bursátiles de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Vemos los tres subiendo entre un 0,6% y un 0,4%. La bonanza se trasladó a Europa, en donde Alemania y España subieron 0,4% y 0,3%, mientras París se quedó rezagada con el 0,1% en terreno positivo. Y bueno, vamos a finalizar en Alemania para hablar acerca de qué ha ofrecido dinero a ciudadanos afganos que están varados en Pakistán. Así es, el gobierno germano puso dinero en la mesa para que cerca de 2.000 afganos que ya se les aprobó que sean reubicados a Alemania en el programa de reasentamiento, pues desistan de su plan de terminar en el país europeo. Escuchemos al ministro de Interior alemán. Estas son personas que fueron traídas de Afganistán a Pakistán durante el último periodo legislativo, algunas con compromisos de admisión legalmente vinculantes, otras sin compromisos de admisión legalmente vinculantes. Lo que tienen en común es que el procesamiento simplemente no tuvo lugar durante el último periodo legislativo, a pesar de que algunas de estas personas han estado en Islamabad desde 2023. Bien, el programa era para personas en riesgo bajo el régimen talibano que habían trabajado con las fuerzas alemanas y que han estado varados en Pakistán durante meses después de que Berlín congelara el plan establecido por el gobierno anterior para frenar la migración. Pero también se plantea como un mensaje del gobierno actual de Friedrich Merz para demostrar que está haciendo algo con la migración. Escuchemos. Si asumimos que estas personas no tienen ninguna posibilidad de ser admitidas en Alemania, también debemos ofrecerles perspectivas, y estas perspectivas también están vinculadas, como en otros casos, a una oferta financiera para el retorno voluntario a Afganistán u otro tercer país. Y supongo que estas ofertas también se han hecho a estas personas en los últimos días. Juan Pablo, simplificándolo, Alemania quiere ayudar, pero quiere que los afganos sean problema de otro gobierno. Y no de ellos, así es, en otro lugar. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumi, por la información económica. Aquí punto final, un placer. Claro que sí, hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. Regresamos con más en breve. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.